En esta oportunidad aclararemos un verbo que ha sido equivocadamente utilizado con frecuencia y es el verbo pasar para poder definir algo que ha sucedido. Pasar implica el traslado de un lugar hacia otro y suceder es aquella circunstancia que se ha llevado a cabo o que se ha realizado, un accidente, por ejemplo. Pues bien, ¿qué mejor que la lección de esta semana para poder definir en su raíz etimológica el vocablo pasar? Y de ahí entonces la celebración de la primera fiesta de Jehová registrada en Levíticos capítulo 23 y es lo que ocupará nuestro estudio, la Pascua. Y me encuentro en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30 y el verso 19. Y la palabra de Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es el llamado. Y es un llamado dentro del contexto correcto trascendental, porque trasciende, el vocablo trascendental implica algo que es de vida a muerte o de muerte a vida. No es algo de importancia banal, sino que es de importancia vital. Ahora bien, partamos de este punto. Tal y como lo estábamos estudiando la semana pasada, los egipcios tenían muchísimos dioses. Entre ellos iniciaba un dios personal que tenía el faraón, quien a sí mismo se consideraba un dios, y era en forma de una serpiente. En donde cuando se presenta Moisés y Aarón ante el faraón, el Señor, el verdadero Dios, el único Dios, se encarga de ir destruyendo cada uno de aquellos dioses principales que tenían los egipcios, iniciando por el dios personal del faraón. Y de ahí posteriormente en las diferentes plagas fue aniquilando a cada uno de ellos, incluyendo uno de los más importantes, a Ra, que es el sol, el dios sol. ¿Con qué? Con una oscuridad. Así que tapó totalmente la intervención de este supuesto Dios. Y todo esto para poder simplemente quedarse él frente a frente del faraón, el único y verdadero Dios, aquel que no tenía una imagen, que simplemente no tiene esa imagen porque no puede estar circunscrito al barro y a la piedra y al mármol, sino que está dentro del corazón y está dentro del pueblo de Dios. Así que al presentarse Moisés, como lo decíamos, se presentaba en el nombre del Señor y era una entrevista cara a cara entre una criatura y su creador, entre aquel que es un blasfemo porque pretende ocupar el lugar que le corresponde al Señor y aquel que realmente es el Señor. Esto nos lleva entonces a un apunte muy importante que también lo considerábamos la semana pasada en lo que se lleva a cabo como el endurecimiento del corazón, por tanto que se está rechazando de manera constante el llamado del Espíritu Santo. Cada vez que había una puerta y se rechazaba, cada vez que se le decía no a Moisés, cada vez que Moisés salía de ahí, era simplemente una decisión de vida o muerte. Y esto realmente es trascendental. Así que, apreciados amigos y hermanos, no abrirle la puerta del corazón al Señor. Cada llamado que Él hace a través de un enviado, de un misionero, de un pastor, en una campaña de evangelismo, en un estudio bíblico, en aquel que te está diciendo que vuelvas a casa, es una decisión de vida o muerte la que estás tomando. Y de ahí el texto que nos sirvió de reflexión en esta oportunidad. Esto es en verdad trascendental. Registramos en Éxodo, en el capítulo 10, el verso 28 al 29. Así que por favor acompáñenme, me encuentro en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 10, versos 28 y 29. En este verso vamos a encontrar la decisión definitiva del faraón en contra del Señor. Dice el verso 28 y 29 del capítulo 10. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate, fíjate, cuídate, que no veas más mi rostro. Qué amenaza, ¿verdad? Qué soberbia.
porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y en efecto, el faraón se lo está diciendo a Moisés, que en realidad se lo está diciendo a aquel en quien va Moisés en su nombre, en el nombre del gran yo soy. En otras palabras, le dice en forma definitiva a Dios: yo no te quiero volver a ver. Yo no quiero saber más de ti. Es más, si tú te vuelves a aparecer, yo intentaré y haré lo posible por destruirte. Él creía que tenía la posibilidad de poder destruir a Dios, porque él mismo se consideraba un Dios. Y la sentencia terrible, yo diría que es el ejemplo perfecto de lo que significaría en este caso el pecado contra el Espíritu Santo. Se encuentra en el verso 29 del capítulo 10 de Éxodo. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. En otras palabras, te has retirado tanto del Espíritu Santo que bien has dicho, ya no hay opción de salvación para ti. Analicemos entonces esta última plaga, la que el faraón obligó de alguna manera a Dios a poderle tocar. Yo siempre he dicho que el Señor, cuando tú te resistes tanto, Él te ama de tal manera que llegará a las últimas circunstancias, a las últimas consecuencias en el afán de rescatarte, aun cuando tú mismo no lo entiendas. Cuidado, y entonces obligas al Señor a tocarte con su dedo, porque te va a doler, te va a doler. Y es precisamente lo que sucedió en la última plaga que da pauta al inicio de la celebración de las fiestas de Jehová, esas registradas en Levítico 23. La liberación inicia entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 12 y verso 2. Así que acompáñenme de una vez más al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, y analicemos en detalle un poco esta fiesta, esta celebración. Esta se hacía en memoria porque era importante que los padres a los hijos, a los nietos, estuvieran trasladando la forma tan portentosa de que tuvieran confianza, de que tuvieran fe, de que existe solamente un Dios verdadero y que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Dice la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 12 y el verso 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Este mes es el mes de Nisan, aproximadamente entre marzo y abril. Se registra que es el inicio del calendario hebreo, y nos lleva a tener las características que se encuentran registradas en el verso 5 del capítulo 12. Habría de hacerse un sacrificio, porque alguien tenía que morir en lugar de los pecadores. Y dice la palabra de Dios, el verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Analicemos punto por punto. Sin defecto porque estaba anunciando a aquel que habría de venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, sin pecado. Jesús lo fue. Macho de sexo masculino, de 1 año, en la flor de la juventud, a los 33 años fue asesinado el Señor. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, de entre aquello que es nacido de hombre, vendrá que ocupará nuestro lugar. Rebajándose a sí mismo, siendo un Dios, no tuvo por menos tomar la figura de uno de nosotros, de nuestro lugar. Ahora bien, analicemos el punto de que en la figura del Cordero, cuando se apartaban varios, se apartaban unos 5 o 6, los mejores que podían llegar a tener estas características, y la forma de apartarlo es de que se le ungía no solamente sobre la cabeza, sino que incluso en una de las patitas. Entonces daban unos 4 o 5 días para poder tenerlos aparte y entonces decidir de forma definitiva cuál iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado. No sabemos en este momento si desde el principio esta fue una práctica que se dio dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Toma nota. Estamos hablando de que lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
Esto, en el verso 3, la palabra de Dios dice, siempre estoy en el capítulo 12, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. Bien, entonces, empezamos con el mes de Nisán. A los 10 días, en el 10º día del mes de Nisán, se apartaba el cordero. Dice la palabra de Dios en el verso 6, que hasta el día 14, o sea, 4 días después, entonces iba a ser sacrificado el cordero. Se apartaba y era lo que les estaba explicando. Se seleccionaban entre varios y entonces finalmente 4 días después se sacrificaba. De igual manera, Jesús fue apartado y fue ungido de aproximadamente 5 días antes de ser sacrificado en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en Éxodo ahora, en el capítulo 12 y verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en las 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Esto me lleva entonces a la similitud de lo que debes de hacer en tu vida, de acuerdo a la luz de Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Él está tocando a la puerta de tu corazón y te pide que le dejes entrar. A la puerta del corazón, a la puerta de tu casa. Él está allí. Si tú le dejas entrar, entonces Él cuidará la entrada de tu vida. Él cuidó la entrada de las casas de aquellos que sacrificaron el cordero y rodearon con su sangre el dintel de las puertas. Es interesante el hecho de que a raíz de eso, la palabra de Dios dice en el verso 13 del capítulo 12, verso 13 del capítulo 12, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y aquí viene el vocablo de acuerdo a la etimología, y pasaré de vosotros. ¿Recuerdan ustedes? Decíamos que es un verbo que implica un traslado de un lugar hacia otro. El ángel venía y entonces pasó se trasladó y pasó por alto de la raíz pase, pasa por alto el dintel de las puertas de las casas. Y pasará por alto, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En efecto, ¿cuál es la preocupación entonces que tenemos sobre las circunstancias en las cuales se desencadenará la destrucción y la renovación de este mundo para que vuelva a ser bueno en gran manera? Que no te preocupes si tú estás del lado de Dios, si tú estás encerrado en la casa que tiene un dintel con la sangre del príncipe Emmanuel, si tu corazón en verdad es abrigo ahora del Espíritu de Dios, porque le has dejado entrar, porque ha venido a redimirte, porque ahora es tu familia, ¿qué preocupación tienes? Caerán 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán. Y es que si Jehová es nuestro pastor, pues entonces nada nos faltará. Sin embargo, quiero pedir que me presten atención al verso 10 del capítulo 12. Y siempre estoy en Éxodo, dice la palabra de Dios, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, lo comerán absolutamente todo. Podríamos dar una interpretación que es bastante adecuada a la relación íntima y personal que debe existir entre creador y criatura. Absorbe a Jesús, cómetelo por completo. Tú no puedes simplemente saber de Él. Necesitas establecer una relación íntima, que conozcamos al Señor, que dejemos a la luz de Gálatas capítulo 2, verso 20, dejar de existir nosotros para que exista el Señor en nuestro lugar. Absolutamente todo, tal y como la misma interlocución que hubo entre Pedro y el Señor Jesús. Vamos, no solamente me laves los pies, sino que lávame por completo, que desaparezca yo, que mi primer sermón al mundo sea decir con mi testimonio y con mi propia vida que yo ya no vivo, sino que vives tú en mi lugar. Apreciados amigos y hermanos, qué extraordinario ha de haber sido esa circunstancia en la cual el Señor libera al pueblo de Israel, y qué doloroso para el faraón. Obligó al Señor llegar a las últimas consecuencias. Le tocó con su dedo y dolió. Pero para el faraón ya era demasiado tarde. Para todos aquellos que no habían atendido el llamado de Moisés, ya era demasiado tarde. Habían endurecido tanto su corazón que ya no nacía en ellos el deseo de arrepentirse. Y la pregunta es, ¿en qué circunstancia te encuentras tú? ¿En dónde estás?
Ya has tomado la decisión inteligente y sabia porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ya has tomado la decisión inteligente y sabia de dejar entrar a Jesús en tu corazón. De que el dintel de la puerta de tu vida sea pintado con la sangre del Cordero de Dios. Porque debe haber un derramamiento de sangre, dado que la paga del pecado es muerte, es la consecuencia misma y natural. Pero Él quiso morir por ti y por mí. Ya lo has hecho. De una manera constante te ha estado llamando el Señor. Haz memoria y te darás cuenta que han habido muchas circunstancias, una tras otra, que un accidente en el cual consideras que milagrosamente saliste adelante, que una enfermedad en la cual no tenías ya probabilidades y sin embargo saliste adelante, que una circunstancia de falta de empleo, de falta de alimentos, de un abrigo y sin embargo lograste salir adelante. Porque aun cuando no lo entiendes y quieres darle una explicación humana, sabes en el fondo que la única explicación es que Dios te consiente aún porque te ama de tal manera. Si haces memoria, entonces la pregunta es, ¿ya le abriste la puerta del corazón? Apreciado amigo y hermano, cada vez que retiramos y decimos no, decimos como el necio, no, Dios no, que no exista más Dios en mi corazón, esa voz del Espíritu Santo se va haciendo menos audible. Y cuidado, porque te ama, insisto, de tal manera que llegará a las últimas circunstancias, jugará su última carta, y la última carta es tocarte con su dedo. Es probable que al escuchar este mensaje, seamos en este momento un mensajero de esperanza, pero al mismo tiempo la penúltima opción que tiene el Salvador para decirte que establezcas una relación íntima con el Creador, que vuelvas a ser imagen y semejanza de Él. Y si no, después de este mensaje, la única opción que le dejarás al Señor es que aunque tú no lo entiendas, aunque tengas entonces el deseo rebelde de decirle que no, Él todavía jugará su última opción y es tocarte con su dedo y te dolerá. Te dolerá a ti y probablemente a los familiares que te rodean, pero la esperanza y la fe es que recapacitarás y te darás cuenta que en el borde de la eternidad, en el borde de la circunstancia de una agonía de muerte, algunos entonces, al igual que el ladrón en la cruz, todavía tienen una opción de salvación y en sus últimos segundos acuden y se abrazan, al igual que Jacob, a las piernas del Salvador y le piden no otra cosa más que simplemente que se recuerden de ellos cuando Él venga en gloria, que les lleve grabado en el corazón. Apreciado amigo y hermano que estás escuchando, la Pascua no es nada menos que entonces una celebración que iniciando con un sábado, con un día de reposo, con una fiesta oficial, con un día festivo, dirían en México, en donde tú abandonas todo porque no hay nada más importante que establecer primero la relación con Dios. A la luz del mensaje de esta fiesta, hoy una vez más el Señor te está diciendo, mira, yo estoy aquí, todos los demás dioses están destruidos, no pueden hacer nada por ti, pero yo sí, yo el que tengo respuesta a la necesidad más grande que tú tienes en este momento. Yo soy el que puede consolar tu alma, yo soy el que puede enjugar tus lágrimas, yo soy. Y ese gran yo soy que no pasa en el tiempo es aquel que nos acompañará por la eternidad. Es aquel que vivirá y estará dentro de nuestra vida para siempre, siempre y cuando le hayamos permitido que entre en nuestro corazón. Vamos hacia casa, claro está, y vamos hacia casa con la fe, la esperanza y la ilusión de que finalmente, al fin, estaremos en un lugar en donde Él enjugará toda lágrima. No habrá más llanto ni dolor. La muerte pasó y ahora volveremos a ser de nuevo llamados hijos de Dios.